Como no está resultando sencillo eh, tener conversaciones políticas abiertas en el ámbito universitario por diversas razones, decidí hacer este video para sentar posición respecto del actual conflicto universitario, de manera que quede como pequeño material de debate, pero sobre todo para evitar caer en discusiones violentas, que no sé si son inútiles, pueden que sean útiles, pero en cualquier caso no expresan el modo en el que creo que ahora puedo contribuir a enriquecer el debate y fortalecer eventualmente lo que sea un plan de resistencia a las actuales políticas que se están desarrollando, partiendo de la idea de que esas políticas públicas en el área de educación, sobre todo en el área de educación superior e investigación que se están desarrollando, son nocivas no solamente para el ámbito universitario, sino que realmente terminarán si se imponen durante suficiente tiempo, terminarán por causar un daño estructural para la vida social argentina en su conjunto. Hace ya más de 20 años, en tesis, sostuve este criterio de que la democracia nominal, sobre todo la que se rige bajo el signo del capitalismo, no es, bajo ningún punto de vista, real en términos de distribución homogénea del poder. No solamente porque existe una concentración del poder político, sino porque de hecho las élites de poder están conformadas por, bueno, los estamentos económicos, políticos, sociales, incluso culturales, comunicativos, informacionales, bueno, de un rango diferente al de la población en general. No solamente el problema es que no cualquiera puede ser elegido en el sistema imperante, sino que realmente se restringen mucho quienes pueden llegar a tener la opción de ser elegidos en lo que hace al sistema político. Por eso el recurso a decir en ocasiones, bueno, la legitimidad que tiene un determinado gobierno está basada en su calidad democrática. Esto plantea un problema importante, porque cuando se plantea que un determinado gobierno que no nos gusta por su signo político no tiene fuerza en su legitimidad democrática, porque en realidad está representando los intereses de las élites de poder, insisto, no solo las económicas, sino también las políticas y sociales, culturales e informacionales. Con eso se omite a decir que otros gobiernos con signos políticos o con conjuntos de políticas públicas más afines a un pensamiento particular, en realidad padecen de la misma falta de legitimidad en el sistema de democracia formal e imperante, razón por la cual a este sistema denominé en su momento democracia nominal. Lógicamente, cualquier otro tipo de institucionalización democrática que se proponga, del tipo de democracia directa o con diversos colectivos interactuando, será inmediatamente atacada como o directamente no democrática, autoritaria, colectivista, y no se trata de eso en este momento. Aquí estamos hablando que nuestro contexto es el que es, el de la democracia formal, con una elección de gobiernos con cierta alternancia y con cambios bruscos, en el caso argentino es muy particular, cambios bruscos en la orientación general de las políticas públicas, razón por la cual uno normalmente no encuentra grandes políticas de Estado comunes que puedan establecerse entre, bueno, determinados sectores políticos. Porque de hecho lo que ocurre es que hay de base una fractura, no en la sociedad entre sectores proletarios y burgueses, entre trabajadores y dueños de los medios de producción, no, no. La fractura a la que me refiero es a la fractura dentro de los propios sectores capitalistas, un tema absolutamente manido, si se quiere, ya un cliché al hablar de economía política, pero también de economía social argentina, que es la fractura que existe entre, para significarlo así,
la pequeña y mediana producción orientada al mercado interno y las grandes concentraciones de capital orientadas a la producción, comercialización y distribución de commodities, más orientadas al mercado externo y en donde existe además una muy grande influencia del capital transnacional y por lo tanto también de gobiernos, de élites de poder de otros países que en muchas ocasiones son potencias predominantes, al menos a nivel hemisférico. Me refiero en este caso particular, eh, importan tanto las decisiones a veces en el gobierno argentino como la incidencia de las opiniones de gobiernos como el de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué ¿Por qué creo que hacer esta aclaración es importante para entender qué es lo que ocurre con el problema de la universidad en Argentina? Porque en realidad esos dos proyectos en pugna, uno tradicionalmente estoy hablando en realidad de los últimos 20 años, para achicar el contexto histórico, el proyecto conservador, agroexportador o de commodities, porque ahora ya es más amplio, donde se suman rubros como los hidrocarburos, como las grandes minerías, o incluso otras grandes producciones agroganaderas extractivistas. Eventualmente podrá ocurrir con el agua. Ese proyecto está representado por sectores como el del actual gobierno o el del que fue el gobierno de Mauricio Macri, o en buena medida, aunque esto puede ser controversial, por el último gobierno bajo signo justicialista o peronista, encabezado, dicho con ironía, por Alberto Fernández y que finalmente terminó por conducir Sergio Tomás Massa, que respondió en sus políticas generales, incluso omitiendo el tema aquel de la pandemia, orientado por políticas, bueno, de un signo no necesariamente proteccionista, por decirlo así, algo que tampoco está del todo presente en formaciones políticas que en algún momento fueron predominantes en el gobierno, como fue toda la experiencia kirchnerista. Normalmente se produce una fractura política que en la economía política en realidad no fue tal, no hubo un ataque directo a los intereses de los sectores agroexportadores en un sentido de aniquilar su capacidad de acumular capitales y reproducirlos de manera ampliada. En modo alguno, si bien sí hubo una presión impositiva, tributaria, hacia esos sectores que se puede considerar elevada, por un lado no era más elevada que en otros países para los sectores que, bueno, producen las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía local. Y por otra parte no impidieron la acumulación de grandes ganancias relativas, superando incluso al sector que políticamente se supone que se está defendiendo. Entonces, ¿por qué importa esto para el problema universitario? Porque la imposición de un sistema o del otro sistema supone una perspectiva completamente diferente respecto de la población que se necesita para sostener un proyecto o el otro. Un proyecto nacional que se basa en la producción técnica, tecnológica, en una producción de conocimiento, en una producción de valor agregado por medio de la tecnología y esa serie de elementos que hacen a la necesidad de tener una población trabajadora, pero también más formada, ¿sí? Pero también una población técnicamente capaz de continuar con la reproducción de la división técnica del trabajo en un sistema de producción tecnológico complejo y complejamente integrado, se superpone con este otro proyecto que tal vez pueda, el proyecto agroexportador o extractivista, basarse en una importación tanto de bienes de capital como también de conocimiento por parte de grandes corporaciones que no necesitan en ese sentido demasiada formación para tener en funcionamiento sus estructuras productivas, habida cuenta de que en relación a la población económicamente activa total, lo que nos encontramos es que el modelo extractivista requiere una fracción menor
de la capacidad total de mano de obra cualificada, eh, o de cualificación media-baja también. Y por otra parte no requiere en lo absoluto del resto de alta formación para que funcionen mínimamente el sector servicios y el sector productivo que remanente, digamos, y de distribución local. Sencillamente ocurre que la nueva tecnología aplicada a la producción, a la distribución, incluso a la gestión del consumo, ahorran muchísimo la necesidad de tener material humano, recursos humanos de alta calidad formativa. Por otra parte, esto incide en la poca necesidad de tener una población en general más formada y capacitada, entrenada en términos económicos, financieros, productivos o sociales. Simplemente que haya mayor inestabilidad social, más pobreza o mayor exclusión, no afecta al modelo extractivista o al gran modelo corporativo que busca ese tipo de inserción en el mercado internacional. Todo esto incluso sin contar, bueno, los evidentes desequilibrios y problemas en los que se encuentra el capitalismo globalizado en su etapa actual. La constante y permanente existencia y aparición de conflictos que antes estaban más controlados, me refiero a conflictos armados, que no son simplemente territoriales, sino que son geopolíticos y geoeconómicos en toda regla, afectan a la lógica misma de esa globalización económica que se desarrolló con tanta fuerza a partir de la década del 80 y hasta la primera y media década de este siglo. Nos encontramos con que lógicamente el proyecto educativo nacional, que está financiado y controlado y gestionado por el Estado en todos sus niveles, tal vez siga requiriendo lógicamente la formación básica en la extensión presente, incluso más, puede ocurrir, primaria y al menos la primer parte de lo que hoy es la formación secundaria, pero de ninguna manera necesita los volúmenes de producción académica, científica y de formación media de las, por ejemplo, de las clases medias que hoy puede promover, o hasta el día de hoy puede promover, la educación pública y gratuita argentina, una rareza también a nivel internacional. En este sentido, creo que hay que atender que la lucha docente, no docente, estructural de las universidades nacionales no se enfrenta al mismo proyecto de desfinanciación que podía encontrarse en otras instancias de, digamos, la contraofensiva conservadora. Respecto, si se quiere decir así, de la etapa kirchnerista, razón por la cual es el enemigo jurado, declarado y también preferido, ¿sí?, del conservadurismo en este sentido, porque en todo caso siempre es mejor tener como enemigo a otra instancia conservadora, como sería el justicialismo, que nada tiene de revolucionaria o de anticapitalista, por mucho que tal cosa se quiera promocionar desde los medios. Es preferible ese enemigo a la formación de, bueno, de amplias fuerzas políticas con verdadero ímpetu, bueno, de modificación estructural, no vamos a decir revolucionarios en el sentido clásico, porque no hay nada como tal ya a nivel global, todo está articulado de otra manera. Entonces, al enfrentarse con otro proyecto, con un proyecto que no teme demoler las bases mismas de la universidad y del sistema de investigación público y nacional, tal como está planteado, si no se produce una transferencia a jurisdicciones menores que puedan solventar esos ámbitos, la desfinanciación desde el Estado Nacional puede continuar sin importar que se detengan por causa de las luchas políticas el funcionamiento de las facultades, las universidades, incluso de otros tipos de centros terciarios y por supuesto del aparato de investigación. Simplemente no les interesa, y por otra parte se transforma en parte de una profecía autorrealizadora.
se desfinancia el sistema para que no funciona, se revisa y se dice, miren, no está funcionando y por lo tanto no se merecen la financiación. Por esa razón, el discurso de la libertad queda opacado para quien quiera verlo así, no todo el mundo lo ve así, por esta suerte de persecución por medio de unos muy cuasi soviéticos comisariados políticos que pretenden auditar toda actividad que sospechen de ineficiente o corrupta. ¿Mm? Tal es el caso de la ofensiva que se da contra las universidades públicas nacionales, que no es, en mi opinión, simplemente una manera de decir, bueno, antes de darles el dinero que piden o que dicen que necesitan para funcionar, vamos a ver si realmente lo usan para lo que necesitan o para lo que se necesita y si podemos decidir entonces hacer algo. No. No solamente es un mecanismo de dilación, sino también un mecanismo eventual para intervenir por vías económicas, pero también políticas, y, bueno, regularizar de una manera conservadora y regresiva el funcionamiento de todas las altas casas de estudio de carácter nacional, al menos, o regional. Al menos. No quiere decir que no se pueda extender a otro tipo de institutos o instituciones. Lógicamente, en este sentido también el CONICET es una y muchos institutos de investigación o de desarrollo de tecnología o de prácticas científicas e investigativas, incluyendo segmentos de ministerios, como pueden ser del Ministerio de Salud. Bueno, están afectados por este tipo de políticas que, por un lado, son transformativas, pero son además profundamente destructivas, porque no temen que el Estado fracase. Simplemente lo que se está suponiendo es una de dos. Si el Estado desaparece, bien, el mercado cubre los nichos que la gente pueda pagar, bien, desaparece porque no es algo que se pueda sostener. Este es el discurso oficial y por lo tanto, en mi opinión, y con esto quiero intentar cerrar, en mi opinión la lucha política y social tradicional de las universidades contra los programas de ajuste, incluso contra los programas de ajuste estructural, como fueron los de los 90, no debe seguir la misma vía en términos de eficacia. Porque, por un lado, es más profundo lo que se está intentando, más violento también no solamente en su formación discursiva, en sus prácticas es más violento. En este sentido puede resultar más eficiente, más rápido. Pero sobre todo, no importa. Los mecanismos tradicionales de lucha, los paros, las tomas, incluso las meras manifestaciones, las manifestaciones concentradas en los reclamos sectoriales, en mi opinión, refuerzan la actitud no solo del gobierno frente a este tipo de prácticas públicas que está teniendo, no solo refuerza las prácticas que tiene, sino que también solidifica a esa fracción de la población que de alguna manera intenta por todos los medios justificar, ya no ideológicamente, sino al menos simbólicamente, las prácticas desarrolladas por, bueno, lo que se eligió, cuya precisamente su principal base hasta el momento ha sido también esa legitimación democrática, que no digo que no tenga en términos formales, porque efectivamente es lo que se planteó. No quiero insistir, aunque también siento que no puedo dejar de nombrarlo, en el sospechoso, pobrísimo, débil papel que están jugando las fuerzas de oposición, particularmente aquellas que debieran estar clarísimamente alineadas en contra del proyecto, lo cual habla o bien de una fractura interna en esos segmentos, de una buena política de división de intereses por parte de las fuerzas gobernantes. En este sentido, me resisto a hablar del gobierno de Milei. Milei es un títere, un personaje que se ha creado para que sirva de máscara para el proyecto que se desarrolla. Nada más, poco hay para decir de él, salvo que está más para necesitar ayuda que para
ser atacado ad hominem, porque atacarlo a él es ridículo, porque además retroalimenta la estrategia que está teniendo. Porque también habilita que los verdaderos operadores trabajen bajo cuerdas sin demasiados problemas. Y eso es alarmante cuando no somos capaces de reconocer los verdaderos adversarios políticos. Tenemos un problema también en nuestra estrategia política. Por eso, en mi opinión, desde la universidad y con el discurso propio de la universidad y de los centros de investigación, creo que la tarea más importante es, en primer lugar, cronológicamente en primer lugar, clarificar al público, buscar las maneras que tengamos desde la producción de conocimiento de expresarle al público de qué se trata lo que realmente está ocurriendo en términos de política económica, por qué este proyecto lleva a la destrucción de empleo industrial, incluso comercial, por qué lleva a la estructuralización de amplios sectores en la pobreza, por qué lleva a la destrucción de bienes, servicios y, digámoslo también, ciertos privilegios que tenían los sectores medios argentinos, y lógicamente también porque adquiere esta aparente contradicción de ser un gobierno autoritario, anárquico, y al mismo tiempo fascistoide en sus formas, violento. Son muchas las cosas que sobre las cuales podemos reflexionar, y creo que tan importante como los contenidos de esa reflexión serán los modos en los que se muestre. Algo que, en mi opinión, no estamos haciendo bien. Pero sobre todo, creo que hay que virar la parte fundamental de la lucha universitaria hacia una coagulación, una concentración de intereses que obviamente no van a ser homogéneos, que van a tener sus contradicciones internas, pero con todo el aparato estructurado en la sociedad y en la economía argentina que tengan que ver con la defensa de al menos el otro modelo, porque sector por sector continúa funcionando el mecanismo de la legitimidad democrática, de la, en mi opinión, falsa y débil, muy pobre cara que tiene el debate parlamentario, ni hablar de la sumamente estructurada y poco reactiva y por cierto absolutamente conservadora actitud del propio Poder Judicial, poder que podría también establecer un número mayor de trabas al proyecto que se desarrolla. Entonces, en mi opinión, no solamente es lo que se debe hacer política o gremialmente en la universidad ahora, sino socialmente. El papel de la universidad debiera ser al menos denunciar con la mayor claridad posible los medios y fines efectivos de este proyecto regresivo, sus potenciales consecuencias, algo que es absolutamente poco misterioso, y yo no lo soy, pero hay especialistas que lo narran muchísimo mejor en términos de economía política y de impacto socioeconómico. Entonces debemos, en mi opinión, ir por ese lado. Y en buena medida, no digo relegar, porque todos los debates internos son válidos, pero quizá enfocarnos en los debates internos acerca de determinadas líneas sindicales que se puedan seguir, no aportan nada a una estrategia realmente eficiente. Por eso, desde mi lugar, elijo hacer este tipo de cosas y no de pronto participar más activamente en ese debate interno que considero valioso, pero que probablemente no esté capacitado para desarrollar a nivel personal. Y por otra parte, soy pésimo haciéndolo, porque si soy malo haciendo este tipo de videos que me propuse hacer breve y miren la duración que tiene, tampoco soy el mejor conservando el control, la calma, cuando se fogonea el debate, y prefiero realmente evitar esos modos de violencia simbólica, porque además sí realmente creo que ahora hacen al juego discursivo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo. Es de mala calidad, pero eficiente en términos comunicacionales. Entonces creo que debemos ir por otro camino y no solamente concursar a especialistas a que
contribuyan entre todo lo que podamos aportar de las diferentes disciplinas académicas para expresar qué es lo que ocurre, y no solo al estudiantado, sino a la sociedad toda. Y también, bueno, a quienes sean capaces de comunicar con mayor propiedad y mayor eficiencia.